Centro Clínico y de Investigación SICOR. Soluciones integrales en riesgo cardiovascular. Nuevamente con ustedes en estos retos clínicos y en el día de hoy les traigo un caso que es tremendamente importante porque solamente mirando el mapa en la noche es posible llegar a este diagnóstico y nos resalta la importancia de la hipertensión nocturna supina en personas adultas mayores. Para revisarlo, traje esta historia clínica de una paciente mujer de 80 años, hipertensa hace 18 años, con antecedentes personales de hipotiroidismo controlado, osteoporosis y ansiedad. La paciente tiene marcapasos desde el 2019 por nodo sinusal enfermo. Tiene además en su haber varias medicaciones que enseguida revisamos y en la consulta es porque la paciente refiere episodios de hipotensión en casa que han sido documentados con tomas de presión arterial durante los cuales ella ha referido mareo intenso. En la valoración en el consultorio tiene una presión arterial sentada de 130/70 y de pie de 122/66 con una frecuencia cardíaca de 68 latidos por minuto. Tiene un tratamiento denso que ya se los voy a compartir y el médico en la evaluación le ordena un mapa de 24 horas para aclarar la situación de la presión arterial y los síntomas descritos. Esta es la medicación. Inicialmente para su hipertensión recibe indapamida 2.5 miligramos, irbesartán 300 miligramos día y levomblodipino 2.5 miligramos día, además de las otras medicaciones por las comorbilidades mencionadas. Vamos a avanzar a revisar el mapa de la paciente. Ustedes pueden ver acá en este mapa claramente lo que llama la atención es el comportamiento de la presión durante la noche. Pueden ver cómo existen cambios importantes en la presión sistólica nocturna, con un aumento en la presión de pulso significativo en las horas de la noche en relación con las horas diurnas. No se observan hallazgos compatibles con hipertensión de bata blanca y más bien con una hipertensión enmascarada por este patrón invertido que existe en la noche. Los promedios de presión en 24 horas son 135/76, pero si segmentamos por fases, pueden ver que la paciente tiene una presión diurna promedio de 132/79, pero tiene una presión promedio en la noche de 140/76. Otro aspecto importante a mirar en el mapa es la frecuencia cardíaca, que tiene valores mucho más bajos en la noche, de 62 latidos por minuto promedio. Estos dos hallazgos, la presencia de unas presiones altas sistólicas en la noche, con presiones de pulso elevadas, más una frecuencia cardíaca relativamente baja, son aspectos centrales en el diagnóstico de esta paciente. Entonces, lo que podemos resumir hasta aquí, según el hallazgo del mapa, es que la paciente presenta hipertensión sistólica supina, que es muy propio del fenotipo de rigidez arterial, más otros hallazgos complementarios que a continuación revisamos, y tiene por ende un patrón nocturno invertido. Si miramos con detalle el mapa, uno de los hallazgos importantes es lo que ocurre cuando la paciente se levanta en la mañana. Observen el descenso tan marcado en la presión que genera una hipotensión postural. Las presiones bajan hasta 100/65 milímetros de mercurio, lo cual es una sospecha importante para el diagnóstico final que esta paciente tiene por el mapa. Si miramos hemodinámicamente, lo que estamos encontrando aquí es una paciente que tiene rigidez arterial con una velocidad onda de pulso de 11.2 metros por segundo, pero adicionalmente tiene una alteración barorrefleja. Observen ustedes cómo este valor es 0.64, normalmente es cerca de 1. Y adicionalmente tiene este cambio característico que anotamos, en el cual la frecuencia cardíaca desciende en la noche. Eso hace que aumente el volumen sistólico a la aorta, que está rígida, y eso incrementa la presión de pulso. Entonces hay una base hemodinámica para lo que está sucediendo durante la noche desde el punto de vista de los hallazgos del mapa. Sin embargo, combinando lo que está pasando en la noche con lo que está sucediendo en el día, hay más cosas que resaltar. Miren adicionalmente que el trastorno barorreflejo observado es un factor importante
en la alteración de la presión arterial de esta paciente a lo largo de las 24 horas. Y ese patrón nocturno invertido ha sido evaluado y analizado en varias publicaciones. Lo que quiero es sintetizarlo diciendo que el hecho de que esta paciente presente alteraciones en la presión durante el día, con alteraciones en el barorreflejo y que lleven a un patrón nocturno invertido está sustentado por varios mecanismos fisiopatológicos. En primer lugar, por alteraciones en el sistema renina-angiotensina que hacen retención de sodio y agua durante la noche y aumentan el volumen plasmático, pero también por cambios en el comportamiento del tono simpático. Entonces, la conjugación de rigidez arterial más esta alteración disautonómica del adulto mayor hacen que generalmente las presiones de la noche sean muy distintas a las presiones del día y se da un fenómeno circulatorio muy importante. Se da un círculo vicioso que se llama presión natriuresis, porque durante la noche el aumento en la presión arterial sistólica en decúbito hace que por presión alta en el sistema arterial y a nivel renal, eso genera una depresión de volumen con una mayor diuresis. Entonces hay una pérdida de líquido corporal inducida por la hipertensión sistólica nocturna. De manera que este paciente hace una hipovolemia relativa durante la noche, en las horas de la mañana se levanta, hace hipotensión postural y toda la secuencia sintomática que acompaña la hipotensión del día. Entonces es claramente un fenómeno dual. Lo que pasa en la noche altera las presiones del día. Hay varias publicaciones interesantes sobre esto, aquí solamente una de las recientes que revisa el tema en detalle, pero claramente se dan dos extremos, la hipertensión sistólica supina con más de 140/90 o una de las dos elevadas, en este caso solamente el 140 de sistólica, diuresis por presión y un daño órgano blanco mayor debido a la hipertensión nocturna. Sin embargo, durante el día el comportamiento es otro. Hay generalmente hipotensión ortostática durante la bipedestación con caídas de más de 20 milímetros en la presión sistólica o más de 10 en la diastólica. Eso lleva a hipoperfusión, a síntomas como el mareo o caídas que se presentan en estas personas. Entonces, lo que pasa en la noche se refleja en el día. Ese comportamiento dual es muy importante porque es una de las causas de morbilidad importante en el adulto mayor cuando no se identifica y diagnostica apropiadamente estas dos condiciones diametralmente opuestas. Clínicamente, la definición de la hipotensión diurna es muy recomendada que sea basada en más de 20 milímetros de descenso en la presión sistólica o más de 10 milímetros de descenso en la presión diastólica. Y se ha visto que ese comportamiento de hipertensión sistólica nocturna con hipotensión diurna, debido al fenómeno invertido que se da en la noche, tiene un aumento en el riesgo de estos pacientes de tener no solamente traumas por caídas, sino daño cerebrovascular. Desde el punto de vista de las intervenciones terapéuticas es muy importante entender que este es un problema mecánico debido a la posición en decúbito que aumenta el retorno venoso y aumenta la presión central, hace que se expanda el volumen vascular, aumente el volumen sistólico en una aorta que está rígida, eso aumenta la presión sistólica y la presión de pulso. Entonces el manejo es más mecánico y una de las intervenciones críticas es hacer una elevación de la cabecera de la cama usando algún mecanismo que haga que las patas de la cama estén más elevadas en relación a la parte donde están las piernas del paciente y eso hace que el retorno venoso disminuya en la noche. Eso en cuanto al fenómeno nocturno para reducir la hipertensión sistólica nocturna. Durante el día, debido al fenómeno de hipotensión, en muchos de estos pacientes se necesitan medidas de gradiente de presión para mejorar el retorno venoso, pero hay algunos detalles clínicos importantes y es que se debe evitar al máximo el uso de líquidos durante la noche, porque eso incrementa el volumen circulante durante esas horas y puede hacer que haya más hipertensión.
También están algunas maniobras posturales que se pueden utilizar para neutralizar la hipotensión durante el día. Y un detalle, y es muy importante, es revisar las medicaciones asociadas que estos pacientes tienen, que pueden causar ya sea hipertensión o hipotensión según el caso. Por último, esta es una lista de verificación clínica muy importante que se tiene que tener presente para el diagnóstico de esta condición. El mapa es clave porque nos muestra el perfil nocturno con la hipertensión sistólica en decúbito. Y generalmente el dipping inverso o el patrón invertido, del cual les hablé hace un momento, nos mostrará también que existe habitualmente rigidez arterial con un volumen sistólico alto y alteración del barorreflejo. Y es importante el manejo que he dicho en cuanto a que el manejo es más mecánico en cuanto a la posición de la cama y al evitar líquidos suplementarios en la noche, o el manejo de la hipotensión diurna con las medidas de gradiente de presión y en algunos casos con la implementación de algunas medicaciones hacia el final del día en vez de hacerlo en las horas de la mañana. En todo caso, este es un escenario clínico importante. Como les he dicho, lo que pasa en la noche se ve en el día como un fenómeno inverso de hipotensión y es un diagnóstico que el mapa nos permite hacer con mucha propiedad. Muchas gracias.